Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la hermana Alma Irene. Muchísimas gracias, hermana, por su tiempo, por su acompañarnos en este caminar antes de la Semana Santa y pues bienvenida. Muchas gracias, Gisela. A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero poder motivarles, ¿no? En este tiempo de oración que ustedes se disponen. Eh, Ahora sí que los que estamos de este lado solamente somos instrumentos, pero quien hace el ejercicio espiritual o quien se entrena, pues es cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes que están ahí es como llevan la pauta, ¿no? Son ustedes los que van a ir abriendo su corazón y dejándole a nuestro Señor ese espacio para estos ejercicios espirituales. Así que bienvenidos, espero pues por la gracia de Dios ser instrumento para que juntos vayamos a la oración y a este encuentro. Bueno, me han pedido que comience con esta primera plática que es la oración y el amor a Dios en el marco de este año jubilar, ¿no? Que es Peregrinos de Esperanza. Me gustaría invitarte a ti que escuchas, em, que mires un momento esta imagen que te he puesto aquí, la imagen que tiene el logo de los Peregrinos de Esperanza, ¿no? Tiene una parte, pero también representa a la Virgen mostrándonos a su Hijo, ¿no? De hecho, ella es la mediadora, es a través de ella que también podemos llegar a Jesús, siempre como mediadora. Y Jesús, que es la puerta, ¿no? Aquí están los peregrinos dirigiéndose hacia Él, que es la puerta de salvación, y María, que también la conocemos como puerta del cielo. Que ella nos ayude pues a entrar en estos ejercicios espirituales con un corazón dispuesto. Antes de iniciar tu semana de ejercicios o 5 días de ejercicios o 3, no sé cuántos vayas a tener, me gustaría que hicieras consciente el motivo por el que vas a vivirlos o cómo te presentas ante el Señor, ante ti mismo, cómo vienes para vivir estos días de ejercicios espirituales. Seguramente ya traes tu propia intención. Si no lo habías pensado, si no lo has hecho consciente, yo te propongo una, pero sobre todo quédate con la que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe, porque será ahora sí que la llave que te va a hacer entrar a estos días. La intención o el motivo que yo te propongo en este día, si es que no has hecho consciente el tuyo, es esta. Señor, que en estos ejercicios espirituales te encuentre, te escuche y te siga. Quiero invitarte a que la repitas conmigo. Señor, que en estos ejercicios espirituales te encuentre, te escuche y te siga. Con esta intención vamos adentrándonos poco a poco a esta reflexión sobre la oración y el amor a Dios. Pedimos también la asistencia del Espíritu Santo, que Él es el que abre los corazones, ilumina la mente y sobre todo nos dispone a este encuentro con el Señor. Te pido que la digamos juntos y es una oración que rezaba San Agustín y también podemos pedir su ayuda y su intercesión, ¿no? Decimos juntos. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas.
Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este ejercicio de este día, ¿no? Este ejercicio espiritual que te invito a hacer juntos, eh, vamos a partir de una frase que viene en la bula de convocación a este año jubilar que nos regaló el Papa Francisco. Vamos a partir de esta primera parte que está al inicio. Y además es un deseo que tiene el Papa para cada uno de nosotros. Dice que este año jubilar, que este año que estamos viviendo, pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Fíjate qué deseo tan grande del Papa tiene para que lo vivamos nosotros. Su corazón de padre, su corazón de pastor, quiere, desea que también estas ovejas suyas, ¿no? Que caminamos, encontremos viva y personalmente al Señor Jesús, que es puerta de salvación, dice el Papa Francisco. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre, en todas partes y a todos como nuestra esperanza. Motivados pues también con las palabras del Papa Francisco, que este ejercicio espiritual sea este encuentro vivo y personal con el Señor Jesús. Para platicarles en este momento que estoy con ustedes, o esta plática que les daré, esta orientación, me basaré en 3 puntos. 3 puntos que nos acompañarán a la oración y el amor hacia Dios. ¿Cómo? A través de estos 3 pasos: el encuentro, la escucha y el camino. Si bien he dicho que son 3 pasos, no me refiero a que se dé uno, un escaloncito y luego el siguiente y al final llegamos como a una meta. No, al dividirlo en 3 pasos me ayuda para explicarlo, pero sobre todo es para identificar momentos en la oración. Puedo identificar esos momentos en la oración y puedo verificar si voy en lo correcto o si voy al menos por un sendero, ¿no? Si bien te digo, no son pasos como niveles, sino que es un ciclo, es un seguimiento, ¿no? Estos 3 se dan al mismo tiempo en la oración: el encuentro, la escucha y el camino. El encuentro en la oración como una experiencia deseada. Si bien es una iniciativa de Dios, también lleva un querer nuestro, un querer del hombre. Y este suceso, este encuentro, indudablemente nos convulsiona interiormente, o sea, no nos deja iguales. Otro siguiente paso o otro elemento en la oración es la escucha, que enamorados de este primer encuentro, deseamos recibir más porque descubrimos en su palabra vida, esa experiencia que nos revela una fuerza que nos dilata. Entonces queremos más, queremos no solo un encuentro, queremos más. Por eso el siguiente elemento es la escucha. Y el tercer elemento en la oración es el camino, o sea, el seguimiento de Cristo, imitándole en sus sentimientos, también
generando en nosotros un cambio de mentalidad, no ya una mentalidad mundana, sino una mentalidad tocada por el amor de Cristo y que se vuelve cristiana. También la oración o el camino nos va pacificando el corazón para que lata al unísono con el de Cristo. Vamos pues en este ejercicio a adentrarnos en lo que es la oración o cómo verifico mi oración a través de estos tres elementos: el encuentro, la escucha y el camino. El encuentro. Voy a tomar nuevamente una frase textual de la bula de convocatoria este año jubilar. Dice el Papa Francisco en esa bula: la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y su vida se manifiesta en nuestra vida de fe, que empieza con el bautismo y luego se desarrolla en la docilidad a la gracia de Dios y por tanto está animada por la esperanza que se renueva siempre y se hace inquebrantable por la acción del Espíritu Santo. ¿A qué voy pues al tomar esta frase de la bula del que nos regaló el Papa Francisco? El encuentro pues nace del amor que brota del corazón traspasado de Jesús. Este encuentro con Jesucristo deseado, iniciativa de Él, pero también deseo mío de encontrarme con Él. Pero es un encuentro que no se da de una vez para siempre, sino que continúa manifestándose como una vez en nuestro bautismo. Jesús vino a encontrarnos, pero ese encuentro se va desarrollando, se suceden nuevos encuentros, de modo que se renueve siempre por la acción del Espíritu Santo. Otro aspecto de este encuentro, quiero focalizarlo en relación a la familia. Ahorita hablé sobre el encuentro con Jesús, ¿no? Di una pequeña introducción. Ahora, este encuentro con las personas, con la familia, con quienes me rodean. Nos dice el Papa, ¿no? Que ahorita en estos tiempos eh, la gente o nos podemos ver envueltos en esta mentalidad o en esta actitud de acostumbrarnos a quererlo todo de inmediato en un mundo que va deprisa. Y pareciera que no se tiene tiempo para encontrarse. Y dice el Papa tristemente, ¿no? A menudo en las familias se vuelve difícil reunirse, conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un engaño grave a las personas. De hecho, en las familias, dice el Papa Francisco, se da lugar pues la intolerancia, el nerviosismo, a veces la violencia, que provocan insatisfacción y cerrazón. Bueno, aquí el Papa que nos dice, no es para amonestarnos, ¿no? No es que nos esté regañando el Papa o que diga solamente lo que está mal en el mundo, sino que nos invita a hacernos consciente de qué me impide el encuentro, la prisa, el estrés, la violencia, o sea, la maldad que a veces cargo con ella, o esas acciones agresivas que brotan de mi mente, ¿no? De querer responder mal, de querer hacer un mal gesto. O sea, ¿qué imposibilita al hombre el encuentro? Bueno, aquí el Papa señala sobre todo que es la prisa, porque como que pareciera que ya
todo se va a acabar o no voy a alcanzar y entonces tengo que actuar ya. Bueno, me voy a quedar aquí un momento para contarles el encuentro. Me quiero focalizar en el Evangelio, tomar la imagen de Pedro, el apóstol Pedro que se encuentra con Jesús. Como les decía al inicio, este elemento de la oración eh, se da en todo momento, pero no se da una vez para siempre, sino que le suceden muchos encuentros. Podemos tomar la imagen de Pedro en los evangelios como aquel hombre entusiasta de encontrarse por primera vez con el Señor, ahí en la ribera del lago, ¿no? En la ribera del mar. Se encuentra con Él, le entusiasma, le hace, le revuelca como el corazón, ¿no? Le incita como a querer saber más de Él y se une a sus seguidores. Pedro se convierte en uno de los seguidores de Jesús y no solo uno de los seguidores. Pedro se vuelve también como algo así como el guardia de Jesús, ¿no? Hay pasajes en el Evangelio donde Pedro quiere intervenir para que al Señor no le suceda nada, ¿no? Cuando Él les habla sobre su pasión, Pedro va a intervenir como el guardián, ¿no? Se ha tomado ese papel de líder, de guardián y va a decir, Señor, eso a ti no te sucederá. ¿Qué pasaba pues en la mente de Pedro a través de este encuentro? Dicen los estudiosos que quizá Pedro todavía tenía una mentalidad mundana, ¿sí? O todavía no había unificado su corazón con el de Jesús. De modo que Pedro tenía una visión sobre su seguimiento con el maestro, o sea, él se idealizaba ya como seguidor, quizá con una victoria, quizá con un puesto, ¿verdad? Con un puesto en medio de los 12, porque también en algún momento los apóstoles se peleaban por el primer lugar, ¿no? ¿Quién se va a sentar a su derecha o quién a su izquierda? Bueno, en este ideal de encuentro, o sea, de ya estoy con Él, todavía hay mucho que purificar. Lo vamos notando en Pedro, que qué pasa en el momento culmen de, de la pasión del Señor, cuando Pedro le niega, siendo que él había dicho que nunca lo iba a negar, ¿no? Nunca lo iba a renegar, sino que siempre lo iba a seguir. Pedro lo niega y luego Jesús muere, de hecho, muere. Un inocente muere y además sin haber hecho nada, o sea, sin haber apelado a que se hiciera justicia, ¿no? O sea, dejándose matar. O sea, que no hubiera ninguna intervención por parte de Jesús, que no enviara a sus ángeles, a sus ejércitos, ¿no? En este culmen, y viendo la imagen de Pedro, en este ideal que tenía de encuentro y de seguimiento, a Pedro se le caen también todas sus expectativas, no solo sobre Jesús y su seguimiento, sino de él mismo que se creía el fuerte, el valiente, que jamás iba a negar a su Señor porque lo amaba, se da cuenta de su fragilidad, se da cuenta de que cuanto había idealizado, pues en realidad no existía porque su corazón todavía estaba, todavía le faltaba camino para parecerse al de Jesús. Entonces Pedro se desilusiona bastante y asume en su mente y en su corazón la verdad de que más bien una mentira, ¿no? Asume esta conciencia de que nada tiene sentido. Yo ni siquiera me creo, o sea, ya Pedro no creía ni siquiera en sí mismo, ¿no? Ni
ya estaba en el mundo a la persona a quien había creído, o sea, ya no estaba Jesús en esta tierra. Pedro se hunde en esta conciencia que tiene él y dice, pues ya nada vale la pena. Gracias a Dios, que Él siempre tiene la iniciativa en este encuentro. Habrá encuentros donde nosotros deseemos estar con el Señor, deseemos ardientemente encontrarlo y seguirle. Habrá otros encuentros donde, avergonzados por nuestro pecado, apenados por nuestra debilidad y nuestra falta de fuerzas, no queremos ni mirarle, no queremos ni siquiera atravesar con su mirada. Pero gracias a Dios les digo, Él es el que tiene la iniciativa. Y nuevamente Jesús, digo, ahora los invito a trasladarnos a la escena de Tiberíades. Jesús ya resucitado viene de nuevo al encuentro de Pedro. Les digo, Pedro a lo mejor ya desilusionado, no queriendo encontrarse con la mirada de Jesús, quizá como alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida, no nos atrevemos a mirarle por lo que hayamos hecho mal, por nuestras equivocaciones, por la falta de interés en la vida o porque simplemente no se haya un sentido profundo. Viene viene Jesús para recordarnos quiénes somos, quién es Él, pero sobre todo para mirarnos y en esa mirada saber que Jesús no nos exige nada. Él está delante de nosotros, como seamos, con lo que hayamos hecho. Viene a recordarnos quiénes somos y nuestra misión, porque al recordarnos quiénes somos en este encuentro, recuperamos conciencia sobre nuestro ser. Jesús pues viene en este encuentro, yo digo pues definitivo quizá, ¿no? Definitivo para el cambio que va a haber en Pedro. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La respuesta de Jesús es, apacienta a mis ovejas. O sea, Jesús ya no quiere que Pedro se revuelva en medio de sus pensamientos, sus fracasos anteriores, su existencia pasada, cómo fue. Ya no quiere más. O sea, Jesús nos trae al presente y aquí ahora con lo que somos y nos reconcilia ahí el corazón, nos pacifica el alma y nos abre la conciencia. Si realmente, Pedro, me amas, quiero escucharte. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ven, apacienta mis ovejas. O sea, no te quedes ahí revolviendo en tu mente y en tu corazón odios pasados, tristezas pasadas. Ven, o sea, te quiero trabajando conmigo, te quiero para un bien. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, pero mira lo que he hecho. Mira, Señor, es que yo hice aquel tal cosa. ¿Viste lo que pasó en tal lugar? Jesús te dice, oye, no te quedes ahí, ven, apacienta mis ovejas, o sea, trabaja conmigo. Ven, que tu corazón lata con el mío. Hasta aquí la etapa del encuentro en la oración, como este elemento esencial de mirada con el Señor y que algo nos remueve por dentro, nos incita al movimiento. Quiero que me acompañes ahora a un segundo elemento en la oración, que es la escucha. Se fue. Okay. Este segundo elemento de la escucha, también quiero antes mencionar un fragmento de la bula del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco, asimismo, en la era de Internet, donde el espacio y el tiempo
son suplantados por el aquí y el ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con su asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. Por ejemplo, aguardar, o sea, mirar el alternarse de las estaciones con sus frutos, observar la vida de los animales y los ciclos de su desarrollo. El Papa Francisco nos invita a tener los ojos sencillos de San Francisco, que en su Cántico de las Criaturas, escrito hace como 800 años, veía la creación como una gran familia. De hecho, llamaba al sol hermano y a la luna hermana. Redescubrir esta paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Hasta aquí la frase del Papa Francisco, y uniéndola a los elementos que vamos escuchando, elementos de la oración, como el encuentro, ahora la escucha, el Papa Francisco nos presenta esta virtud de la paciencia como como un rasgo que nos ayuda a contemplar la creación, la paciencia también como un rasgo que nos ayuda a esperar, a saber mirar, ¿no? Contemplar habla de mirar y no solo mirar, sino identificar etapas específicas. Dice el Papa, mirar el alternarse de las estaciones con sus frutos, observar la vida y ver cómo se desarrolla. Eso se realiza solo a través de la paciencia. Y quiero unirlo a la escucha porque me parece muy en sintonía. Qué pasa con la escucha? Bueno, la escucha es, pareciera como una actitud pasiva, ¿sí? En el sentido en que no estamos hablando, estamos escuchando, estamos recibiendo, pero de hecho es una actitud, si bien receptora, es una actitud dinámica. Y para poder comprender este elemento de la escucha en la oración, obviamente me refiero a la escucha del Señor, escucha de ti mismo y escucha de tu ambiente alrededor, y como una contemplación, como vivir la paciencia. Bueno, para entender la escucha como elemento de la oración, quiero que te imagines algo, que seguramente lo has visto, pero tráelo a tu memoria, tráelo a tus recuerdos. La imagen de los sembradíos, la imagen de plantaciones. Tal vez si vives en un lugar donde hay sembradíos o si has cruzado a través de una carretera donde ves las plantaciones que se extienden, ¿no? Me toca ver la primera etapa, ¿no? Donde la tierra es rasgada para echar la semilla. Y aparentemente pues no sucede nada, está la semilla ahí dentro. De repente solo ves la tierra con sus bellas líneas, ¿no? Atravesando. Y pasan los días, pasan los meses, la tierra y la semilla reciben el sol, reciben el agua, reciben el abono. Y aparentemente todo sigue igual, ¿no? Está receptiva la tierra, la semilla está recibiendo. Pero hay una dinámica interna en esa semilla, una potencialidad que va desarrollando, que la va haciendo expandirse. De modo que pasando el tiempo, tú notas el primer brote, el primer germen, ¿no? Y luego vas notando las hojas y luego después los frutos o lo que será el fruto. A esto quiero, digo, hasta aquí la imagen, para compararla con el elemento de la escucha en la oración. Escuchar a Dios en la oración es este ejercicio receptivo de escuchar su palabra, de escucharte a ti, cómo estás ahora, y
y que eso se lo cuentes al Señor, ¿no? De escuchar ejercicios espirituales. Hay un elemento receptivo donde tu corazón y tu mente recibe esa luz del Espíritu Santo, recibe el agua para que adentrándose en tu corazón, en esa semilla, pueda engrandecerse, pueda florecer. Y quiero volver a una frase de el Papa Francisco. Dice él, este entretejido de esperanza y de paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. ¿Qué alimenta y robustece la esperanza? La escucha, la oración, escuchar a Dios. Nuestra vida cristiana necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, el encuentro con el Señor Jesús. Esta vida cristiana que tenemos, que se nos ha sido dada en el bautismo, necesita ese momento de escuchar a Dios, ese momento dispuesto, donde yo preparo un lugar, preparas un tiempo para estar con Dios durante tu día. Yo no sé si ahorita estés a lo mejor en medio de un trabajo en casa o si te pusiste a sentar, acomodaste tu cirio cerca, una imagen de nuestro Señor y dijiste, voy a escuchar los ejercicios espirituales. Yo no sé cómo lo estés haciendo, ¿no? Del modo en como sea, em, este elemento de la escucha, aún en medio de tu trabajo o aún dispuesto a entrar en esta oración, em, solo Dios nos pide eso, disponibilidad. Tenemos un ejemplo muy grande en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella que, dice el Evangelio, guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella es la mujer de la escucha, ¿no? De hecho, su respuesta ante la voluntad de Dios es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, María que escuchando la palabra de Dios dice, hágase. Ella es ejemplo de escucha y de esta escucha pacífica, como lo veíamos en la contemplación, ¿no? En esta paciencia de, de observar el tiempo, el espacio, lo que está sucediendo, ¿no? María, si bien no entendía lo que sucedía en el momento, decía, guardaba las cosas en su corazón, como esa semilla que todavía no es su tiempo, todavía no es su brote, necesita fuerza, necesita nutrientes, pero sigue escuchando, sigue paciente, recibiendo. Habrá momentos así en la oración donde no será un encuentro, no será tan tangible el hecho de mirarme delante de Jesús, sino simplemente será una actitud paciente, pasiva, entre comillas, ¿no? Donde recibamos aunque no comprendamos, como María, ¿no? De modo que nuestra fe y nuestra esperanza se vean robustecidas. Quiero traer aquí un ejemplo que supe por un sacerdote, ¿no? Este sacerdote estaba rezando sus vísperas en la iglesia. Estaba la iglesia prácticamente sola, él estaba rezando las vísperas, la oración de la tarde, y entró una mujer con sus hijos. Sus hijos eran pequeñitos. La mujer entró con los niños, se sentó en las bancas y se ve que se dispuso a la oración. La señora se arrodilló mirando el crucifijo, pero pues apenas había entrado, los niños
los hijos que llevaban, pues le saltaban por un lado, ¿no? La señora de rodillas y uno de los niños la rodeaba, otro niño la abrazaba, alguno corría un poquito, se alejaba de ella y volvía. La señora continuaba en oración. Obviamente los niños hacían ruido. El sacerdote se incomodó un poco y se levantó para pedirle a los niños que guardaran silencio porque es la casa de Dios y estaban en oración. Acercándose a la mujer y a sus hijos, notó, observó que la mujer no despegaba, la madre no despegaba la mirada de Jesús, mientras que al mismo tiempo tocaba con sus manos a sus hijos, ¿no? El sacerdote se detuvo. ¿Qué le hizo comprender este gesto? Le hizo comprender que la señora realmente estaba en profunda oración, aunque hubiera ruido. Y además, dice el sacerdote, es probable que para muchos en oración, entrar en silencio, en este silencio que escucha, en este silencio aparentemente pasivo y recibir, a muchos les puede parecer difícil, a muchos se les puede dificultar, ¿no? Y quieren llenar, y quisiéramos llenar de rezos ese momento de silencio, ¿no? Decir Padres Nuestros, decir Aves Marías, digo que está bien, pero también está muy bien el silencio de escucha de la palabra de Dios. Entonces, a quienes se les dificulta guardar silencio y quererlo llenar con Padre Nuestros, con Ave Marías, con, pues, con otras cosas, dice este sacerdote, ¿no? A veces nuestros pensamientos que todavía no están educados, nuestros pensamientos que todavía no están educados para entrar en la oración con el Señor, se pueden comportar como estos niños pequeños que juguetean, que asaltan la mente, ¿no? Apenas yo quiero hacer oración y ya un pensamiento me asalta la mente y me quiere jalonear, ¿no? Me quiere decir, como niños pequeños, ¿no? Queriendo distraer, pareciera que distraen. Pero tú, como aquella madre, permanece en silencio, escucha al Señor y poco a poco, con el tiempo, con el ejercicio continuo, esos pensamientos que no están bien educados, poco a poco se apaciguarán, ¿sí? Se apaciguará nuestra mente, nuestro corazón, para entrar en este silencio de escucha, en este silencio receptivo que robustece el alma. Pero les digo, es un ejercicio constante, de mucha paciencia y constante, que si tus pensamientos no te dejan, ¿no? Ya te salta uno por aquí, ya te brinca otro por allá, déjalos. Tú continúa en oración. Son como niños pequeños, irán madurando tus pensamientos, esos que se asaltan, esas imágenes, irán madurando para que la mente también dé espacio al encuentro con el Señor. Bueno, y por último, en estos elementos de la oración, el camino. Hemos visto el encuentro como un primer encuentro, pero que también vienen sucesivos, la escucha como este momento buscado, deseado por Dios, pero también buscado por mí. Quiero, Señor, estar contigo. Este elemento de escucha y de silencio. Ahora viene el tercer elemento, el camino. Vuelvo a tomar una frase de la bula que nos oriente. Dice el Papa Francisco, no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar. O sea, dice el Papa, la peregrinación es un elemento que no debe faltar en el año jubilar. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de su vida. La peregrinación a pie favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. Bueno, este camino, este elemento de la oración,
que nos habla de ponernos en camino como un gesto eh, llevado a cabo por una fuerza que nos ha tocado, la fuerza del amor de Dios, ¿no? Nos ha tocado y nos pide ya no quedarnos ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan del Evangelio donde Jesús cura a la suegra de Pedro? Dicen que estaba con fiebre y estaba en cama. Jesús entró y la curó. Y dice que ella se puso de pie y de inmediato se puso a servirles, ¿no? Bueno, este es un pequeño ejemplo de que el encuentro, la escucha de la palabra de Dios genera en mí una fuerza que, que me empuja a servir, que me empuja a hacer algo. ¿Por qué? Porque hay vida en mí. De hecho, ¿cuál es un elemento de la vida? ¿Cuál es un elemento? Digo, esto se lo escuché a un filósofo y me llamó la atención mucho, ¿no? Este, o sea, un elemento de la vida es estar de pie, de quien ha, quien ha muerto, quien ya no tiene vida, pues está recostado. Y si quisiéramos pararlo, tendría que ser con la ayuda de todos porque solo ya no es posible, ¿no? O sea, solo la vida nos mantiene en pie. Te digo, de hecho, un muerto está acostado, no está horizontal, no está, ya no se puede parar. Y bueno, cuando recibimos este elemento de la vida, algo que nos renueva, indudablemente y irremediablemente es salir, andar de pie, ponernos en camino. Por eso, eh, este ponernos en camino nos sitúa en una madurez de, de nuestra persona, porque este ponerse en camino en medio de la oración ha creado en nosotros o ha generado la oración en nosotros un cambio de mentalidad, ha generado en nosotros una pacificación del corazón de nuestra historia también y nos aviva por dentro, o sea, nos hace vivientes, porque de hecho hay vivos que parecen muertos, pero los vivos, los cristianos, debemos ser vivos, vivientes, o sea que caminamos con esta fuerza interior que llevamos por la gracia de Dios, ¿no? Por el amor que nos ha tocado. Quisiera, además, en esta etapa de camino, mostrarte una reflexión. Aquí está. Es una reflexión sacada em, de la última carta también que el Papa Francisco nos regaló sobre el corazón de Jesús, Dilexit Nos. Y dice que San Buenaventura hablaba de que la oración o este encuentro con Jesús de corazón a corazón, San Buenaventura hablaba de que no hay que hablarle a la luz, sino al fuego. Ahorita te explico cómo, ¿no? Dice San Buenaventura, que no hay que hablarle a la luz, sino al fuego. ¿Qué quería decir? Que la oración no es tanto solo un elemento del intelecto o de la mente, como la luz, ¿no? O donde recibimos luz, sino algo del corazón, el corazón expresado como fuego, algo que arde por dentro. Entonces en la oración realmente nos pone en movimiento todo lo que somos. Sí, es un ejercicio mental, pero digo, esto es muy humano, no nos debemos quedar ahí porque puede haber confusión. O sea, sí es algo, utilizamos nuestra mente, pero sobre todo es gracia de Dios, su iniciativa, que pone en movimiento el corazón, lo aviva y también pone en movimiento nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestros pies. Dice,
Continúa San Buenaventura. La fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Miren qué belleza. ¿Sí? Iluminados por el Señor, podemos conocerle, iluminados por su luz. Y indudablemente esa luz que recibimos de Él provoca el afecto, o sea, provoca el que mi corazón se una a Él. Por ejemplo, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en el mero conocimiento, sino que necesariamente se convierte en amor. Continúa, ¿no? Ahora el Papa Francisco cita al cardenal John Henry Newman. Dice, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón, desde su corazón sagrado. Y que Dios nos habla a nuestro corazón desde su corazón, nos lleva al encuentro de nosotros mismos, pero también con Él. ¿Y dónde ocurría ese encuentro? Bueno, para el cardenal John Henry Newman, ese encuentro sucedía en la Eucaristía. Y quiero con esto, o sea, ya vamos acercándonos al final, quiero con esto propiciarte de nuevo o motivarte de nuevo al encuentro. Al inicio de este ejercicio espiritual, yo te invitaba a que hicieras consciente cómo venías a estos ejercicios, con qué intención, con qué motivo. Yo te mostré uno, ¿no? Te propicié uno, pero el que tú tengas con ese permanece, ¿no? Señor, que en estos ejercicios te encuentre, te escuche y te siga para más amarte y mejor servirte. Ojalá que en estos ejercicios espirituales busques la oportunidad de soledad, de estar en silencio con Él y de encontrarte con Él a través de la adoración frente al Santísimo. Y quiero regalarte esta oración que el Papa Francisco nos la enseñó en esa encíclica Dilexit Nos, para que la digas cuando estés delante de Jesús Eucaristía, en ese encuentro, en esa escucha, en ese momento de oración. Dice, Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía y sufres aún por nosotros. Te venero, pues, con todo mi mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta voluntad. Dios mío, cuando condesciendes a sufrir que te reciba, te coma y te beba, y por un momento estableces tu morada en mi corazón, haz que mi corazón lata con el tuyo. Purifícalo de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti que ni los acontecimientos del momento, ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz. Con esta última invitación, pues, te sigo motivando a que, o sigo deseando que este inicio de tus ejercicios sea un verdadero encuentro con el Señor y sea un espacio de mayor conocimiento de ti mismo y de Dios para que más le ames y mejor le sigas. Te deseo pues todo el bien en estos ejercicios que te preparan ya para vivir prontamente la Pascua, que nos preparan para vivir la Pascua
y te deseo todo el bien y toda la bondad en el Señor. Es tiempo de santidad. Creo que el tiempo que estamos viviendo es muy particular. Son muchos los signos que nos hablan, que nos dicen que es tiempo de santidad. Respondámosle a Dios a través de nuestra vida con esa santidad que Él nos pide. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.